Hoy vamos a adentrarnos en un lugar que todos los que vivieron alguna vez en Buenos Aires conocen, pero en una dimensión que espero nunca crucen. Recibí este relato de alguien que firma solamente como el guarda nocturno. Trabajó más de 10 años en la red de subtes y lo que vivió en los túneles de la línea A, más allá de la estación terminal de la primera junta, lo llevó a dejar su trabajo y casi su cordura. Insiste en que esto no es una leyenda urbana, sino un protocolo de seguridad no escrito. Esta es su crónica, jamás contada hasta ahora. Hola Rocky, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte y a toda la comunidad de Crónicas Jamás Contadas. No quiero enrollarme con muchas cosas y simplemente quiero contarte mi historia. Cuando entras a trabajar en los túneles, te advierten sobre los rieles electrificados, las ratas y los vapores. Pero hay una advertencia que te dan los veteranos, en voz baja, junto al primer café del turno noche. Nunca te quedes solo más allá del Pasco Sur. Y si escuchas el tren que no está en el horario, mira para adelante y no te des vuelta. Pasco Sur no es una estación para el público. Es una cochera, un taller en el viejo tramo que ya no se usa. El aire allí es distinto, siempre frío, huele a óxido y tierra mojada de hace un siglo. La primera vez que lo sentí fue revisando unos desvíos. Una corriente de aire gélido que no venía de ningún ducto me recorrió la nuca y detrás de ella un susurro, no de palabras, sino de números. 0, 9, 3, 0. Claro como la voz de mi jefe. Era 2007, me acordé perfecto. En el año 1930 fue la gran inundación de la línea A, la que todos conocen como la tragedia. Las apariciones allí no son fantasmas con sábanas, son imprecisiones. Veo de reojo a un obrero con overol de los años 30 que desaparece cuando enfocas la linterna. Oír martillazos en un tramo de la vía que sabes que está vacío. Pero la regla de oro es la del tren del juicio. A veces, en la madrugada, los sensores de las vías muertas detectan un peso, un movimiento, pero las cámaras no muestran absolutamente nada. Los que lo han visto, sin querer, dicen que es una formación de vagones bastante antigua, de hecho las originales, pero sucia de lodo seco, con las ventanas empañadas por dentro, y que se mueve en completo silencio, sin el chirrido característico. Pero la parte más complicada de la historia viene aquí. Y esto ocurrió en 2018. Una falla en un transformador cerca de Pasco Sur. Tenía que ir solo a desconectar un cuadro manual. Todo bien hasta que, en el túnel más angosto, mi linterna falló. Quedé a ciegas y en la oscuridad absoluta lo escuché. No era el susurro de números. Era un gemido colectivo, bajo, como de docenas de personas ahogándose en la tierra. Y con él, el olor, a agua estancada, a ropa de lana empapada. Sentí que me rodeaba. Encendí la linterna de emergencia. El haz de luz temblaba y ahí lo vi. No era el tren. Era una figura de agua y sombra parada a 10 metros. No tenía rasgos, solo la forma de un hombre, pero hecha de agua negra que gotea en las paredes. Y de ella salían manos, docenas de manos transparentes que se agarraban de las paredes, del techo, como buscando asidero para salir de una corriente. Lo peor no era verla, lo peor era la presión. El aire se volvió espeso, como si todo el túnel se hubiera llenado de agua invisible. No podía respirar, mis pulmones ardían. No sé cómo corrí, tropecé, me golpeé, las manos frías me rozaban los tobillos. La única luz era la tenue lámpara de seguridad de una salida de emergencia. La alcancé al salir y cerrar la pesada compuerta metálica. El sonido y la presión cesaron de golpe. Quedé tiritando en el piso de la estación de servicio, tosiendo, pero el aire era limpio. Cuando me atreví a mirar por la mirilla de la compuerta, el túnel estaba completamente vacío, solo con la luz de mi linterna tirada en el piso. Pero en la pared de ladrillos húmedos, justo donde había estado esa cosa, había una mancha nueva, como la forma de una mano abierta, pero con dedos demasiado largos, hechas de barro seco que no estaban ahí antes. Renuncié a la semana. El psicólogo del trabajo anotó como estrés postraumático. Los veteranos, cuando me fui, solo sintieron con la cabeza. Uno me dijo,
Esa no es una estación fantasma, es una estación ahogada, y lo que queda atrapado en un ahogo siempre busca a alguien para que lo releve, para que se ahogue con ellos. Y el relato termina así. Verifiqué algunos datos. La inundación de 1930 en la estación de Plaza de Mayo de la línea A fue real y trágica. La estación Pasco Sur existe y es una cochera taller. ¿Lo que describe este hombre fue una alucinación por estrés en un ambiente hostil? ¿O hay memorias impregnadas en la tierra y el hierro que en condiciones de oscuridad y soledad toman forma? Para los que usan el subte a diario, es un recordatorio escalofriante de que debajo del trajín de la ciudad hay capas de historia, algunas dolorosas. Este no es un relato para asustar, es una advertencia que me pidieron transmitir, el respeto por los espacios olvidados. Si tú, estimado seguidor de Crónicas Jamás Contadas, tienes una experiencia en algún lugar de tránsito masivo, un hospital abandonado o cualquier sitio que guarde memorias, escríbeme, te dejaré un correo aquí en la descripción para que puedas enviarnos tus historias. La tuya puede ser la próxima. Cuídense y en la oscuridad mantengan la linterna cargada. Hasta la próxima.